días para todos. Este espacio que se ha concebido con el objetivo precisamente de aprovechar este aislamiento social a que nos están convocando y que precisamente desde la Unión de Informáticos de Cuba podemos ofrecerle, gracias a la colaboración, al trabajo, al empeño y a las gestiones, en particular de un equipo de miembros de la OIC, entre ellos Carlos Miguel, Hanoi, Omar, vicepresidente nacional de la OIC, y a quien les habla, que mi nombre, bueno, para los que no me conozcan, Carlos Parra Saldívar, soy el presidente de la Unión de Informáticos de Cuba, acá en la provincia de Holguín, y miembro de Document Foundation, es decir, la fundación meritocrática y sin fines de lucro que mantiene y desarrolla la plataforma ofimática LibreOffice. Es decir, hoy vamos a estar compartiendo por acá una presentación relacionada con los estándares abiertos, es decir, la hemos denominado documentos libres, es decir, una presentación que forma parte precisamente de las actividades que tenemos previstas y que normalmente hacemos desde hace 6 años acá en Holguín, con motivo de la celebración del Día Mundial del Documento Libre, es decir, es una celebración que se realiza a nivel internacional por organismos, organizaciones que favorecen el acceso a la información y a los documentos en formato digital. Esta fecha, que se celebra internacionalmente, como lo decía, el 4º miércoles del mes de marzo, desafortunadamente este año no pudimos realizar, puesto que todo el mundo está consciente de la situación epidemiológica por la que está atravesando el mundo y por supuesto nosotros también desde acá de Cuba hemos sido afectados por esta pandemia, de modo que aprovechamos esta ocasión precisamente para compartir esta conferencia relacionada precisamente con estándares abiertos. Titulamos la conferencia Documentos Abiertos, conservando la memoria digital, y bueno, al final vamos a, en la medida que ustedes vayan viendo la presentación, van a darse cuenta de por qué razón hablamos de conservación de memoria digital. Vamos a comenzar la presentación, es una presentación corta, que pretendemos que cubra toda la información que es relacionada con este tema. El tema de documentos abiertos y estándares abiertos creo que parte precisamente del concepto mismo de estándar como tal, es decir, es una palabra, es un concepto que normalmente tenemos acceso, tenemos una experiencia previa en el uso de estándares como un conjunto de normas en las que las personas están de acuerdo, es decir, toda información sobre esos convenios se recoge en un documento llamado de especificación y por tanto diferentes grupos de empresas y luego la utilizan, la especificación, como una guía para los sistemas que soportan el estándar diseñado, pudiéndose comunicarse entre sí. Es decir, hay experiencia, vamos al mercado, compramos un electrodoméstico y nadie se fija en el tomacorriente, es decir, en la espiga que tiene para el tomacorriente, porque estamos con cierta garantía de que cuando lleguemos a la casa tengo un tomacorriente que es compatible con él. Es decir, eso está basado precisamente en un estándar. Acá en la presentación le pongo una partitura, digo, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de partitura o la música con esto? Y es que realmente las notaciones musicales forman en sí un estándar, es decir, no importa la persona, es decir, el músico o la persona que conozca precisamente de solfeo o de música, poder interpretar una pieza musical, puesto que la partitura contiene precisamente información estándar, es decir, una información que es posible acceder a ella sin problema ninguno. Es decir, de modo que aquí ya entramos en particular en lo que son los estándares abiertos o lo que son los documentos abiertos también como es decir, se refiere a un formato, a un protocolo, primero que está sujeto a una evaluación pública completa y uso sin restricción de forma igualmente disponible para todas las partes. Por otro lado, sin ningún componente o extensión que tenga dependencias de formatos o protocolos que no se ajusten a su vez a la definición de un estándar abierto. También está libre de cláusulas técnicas o legales que limiten su utilización por cualquier parte o modelo de negocio, gestionado y desarrollado independientemente de cualquier proveedor individual en un proceso abierto a la participación equitativa de competidores y terceras partes. Y por tanto también una quinta referencia, disponible en múltiples implementaciones completas por proveedores de la competencia o como una implementación completa igualmente disponible para todas las partes. Es decir, esa es la característica que define a un estándar abierto en sentido general. A los estándares abiertos, desde el punto de vista sociológico, técnico, aseguran la colaboración y la comunicación con otros, es decir, independientemente del software que se use, actualizar o reemplazar sus aplicaciones y todavía ser capaz de abrir y editar sus archivos antiguos.
Seleccionar, por ejemplo, un teléfono, un tablet o un ordenador que desee usar sin preocuparse sobre la compatibilidad entre ellos. Ahora, desde el punto de vista social, los estándares abiertos aseguran primero software y productos tecnológicos más competitivos, sistema de gobierno y servicios más eficientes y software de alta tecnología para la innovación y la experimentación más accesible. Como ejemplo de estándares abiertos desde el punto de vista digital están los formatos PNG de imágenes, los formatos SVG, que bueno, para el que no conozca esa extensión, es la extensión que identifica a los archivos de imágenes vectorizadas. El ODF, el archivo o el documento ODF, que lo denoto con otra letra y otro tamaño porque precisamente a esto nos vamos a dedicar. El TXT, también un estándar abierto. El OGG, el PDFX, el PDFA. Los protocolos IP, TCP, HTML, PCI, AGP, es decir, son protocolos que están basados precisamente en estándares abiertos y gracias a ello es precisamente la razón por la que Internet se ha desarrollado de manera exponencial y ha penetrado la vida, la economía y la sociedad toda en estos momentos. Precisamente todos ellos están basados en estándares abiertos y por tanto sus implementaciones son libres de utilizar. Ahora, desde el punto de vista del formato, es decir, ¿qué es lo que es el formato Open Document Format? Que decíamos, lo vamos a concentrar en este, puesto que es precisamente el formato nativo de la plataforma ofimática LibreOffice. Y se dice que el formato de documento abierto para aplicaciones ofimáticas de OASI, en inglés OASI, Open Document Format for Office Application, también referido como formato Open Document, es decir, con sus siglas ODF, Open Document Format. Es un formato de archivo abierto y estándar para el almacenamiento de documentos ofimáticos tales como hojas de cálculo, textos, gráficos, presentaciones, fórmulas matemáticas y demás. Los inicios de este estándar Open Document fueron elaborados por Zoom Microsystems, una empresa norteamericana, y posteriormente fueron desarrolladas y complementadas por el Comité Técnico OpenOffice XML de la organización OASI. Recuerden OpenOffice, que es precisamente una de las primeras suites ofimáticas de carácter libre, precisamente representada y apoyada por Zoom Microsystems, es precisamente una de las vías esa. Open Document fue publicado como un estándar OASI el 1 de mayo del 2015, es decir, precisamente el próximo 1 de mayo estaría cumpliendo 15 años. Sin embargo, muchas personas ni conocen de la existencia de este tipo de formato. Más adelante, el formato fue aprobado el 30 de noviembre del 2006 por la organización ISO-IEC como el estándar ISO-IEC 26300 del 2006 como Open Document Format for Office Application, es decir, en su versión 1. Es decir, este estándar, aprobado en el 2006, es competencia de diferentes subcomités, en particular del subcomité 34 de la Organización Internacional ISO. Una versión subsiguiente a la especificación, concretamente la versión 1.1, fue publicada el 25 de octubre del 2006 por el Comité de Estandarización de la OASI. Es decir, los documentos ODF, es decir, los documentos de Open Document Format, tienen, por supuesto, para cada una de las especificaciones las extensiones que lo identifican. En el caso para los documentos de texto, la extensión es ODT, es decir, Open Document Text, es decir, es la extensión que identifica un documento de texto. ODS para las hojas de cálculo, ODP para las presentaciones, ODF para los gráficos y ODB para las bases de datos. ODF también para las fórmulas matemáticas. De manera que ahí en la tabla hay una representación de las extensiones que corresponden a cada uno de los documentos que identifican a los formatos ODF. Igualmente, las plantillas también tienen su extensión particular, como ocurre en la mayoría de las plataformas ofimáticas. Es decir, esas son las extensiones, de modo que es la manera en que se identifican los documentos cuando están en formato digital, en ese formato en particular. Ahora, desde el punto de vista de la estructura, es decir, ¿qué es lo que es en la concreta un documento ODF? Bueno, un fichero Open Document no es más que un fichero comprimido en zip y que contiene varios directorios. Por ejemplo, simplemente usted lo que hace es cambiar, por ejemplo, a un documento de texto hecho en LibreOffice Writer, pone la extensión .zip, es decir, sustituye la extensión .odt por una extensión .zip y descomprime ese archivo. Cuando usted descomprime ese archivo, va a haber una estructura de carpetas y archivos, como se muestra aquí en la gráfica. Es decir, hay ficheros en extensión XML, que son el content, meta, setting, estilo, .xml todo. Hay otros ficheros que son bimetime, layout y directorios
que contienen. Es decir, cada uno de esos archivos es lo que conforma en la concreta el formato ODF. Ahora vamos a concentrarnos en un poco conocer qué es lo que es internamente cada uno de esos archivos y carpetas. El formato OpenDocument ofrece una clara separación entre el contenido, la disposición de este en el documento y los metadatos. Los componentes más notables en el formato son los siguientes: el content.xml es el fichero más importante, es decir, ahí es precisamente donde se almacena el contenido real del documento, excepto los binarios como las imágenes. El formato se basa utilizando y inspirado, por supuesto, en el HTML, aunque es bastante más complejo que este y debería ser razonablemente legible para un humano. Esa es la estructura que usted vería del archivo content.xml, es decir, realmente es en la concreta el contenido del archivo que usted está procesando como tal. Esa es la estructura en formato XML, por supuesto, que evidentemente es muy legible, es decir, se entiende perfectamente bien cada una de las líneas que componen el archivo. Por otro lado, los estilos, style.xml, por supuesto, como su nombre lo indica, es precisamente la que contiene los estilos para el formateo, disposición del contenido, y la mayor parte de la información de estilos se almacena en este fichero. Aunque hay partes que aparecen en el content, por supuesto, hay diferentes tipos de estilos, que incluye, por ejemplo, los estilos de párrafo, estilo de página, estilo de carácter, estilo de marcos, disculpen, y estilo de lista. Si precisamente una de las potencialidades que tiene este formato es precisamente poder manejar de manera libre y de manera muy transparente los estilos, e incluso personalizar y crear sus propios estilos. Eso es precisamente gracias a esa estructura del archivo XML y del formato abierto como tal. El formato OpenDocument es único en el hecho de que no se puede evitar el uso de estilo para formatear los documentos. Es decir, hay adentro un estilo definido para cada cosa. Incluso el formato manual se realiza mediante estilo también, es decir, que todo está contenido en diferentes estilos dentro del propio documento. Otra información importante es el meta.xml, que contiene los metadatos del documento, por ejemplo, quién fue el que creó el documento, la identificación de la última persona que lo modificó, la fecha de la última modificación, y precisamente es un aspecto similar a este que se muestra, es decir, toda la información está contenida en cada línea, donde aparece, como ven en la pantalla, el autor, la fecha de creación, el lenguaje del documento, la cantidad de tablas que contiene, la cantidad de páginas que tiene también la cantidad de imágenes, la cantidad de caracteres, es decir, toda esa información es posible acceder a ella a través de ese contenido. Es decir, que realmente es la información que contiene. Ahora, otros archivos, el setting, es la configuración, por supuesto, el factor de zoom, la posición del cursor que afecta a la apertura del documento inicial. Todo eso, por supuesto, forma parte del archivo. Ahora hay un detalle: LibreOffice, por ejemplo, cuando usted está trabajando con un archivo y no termina de trabajar, cuando usted lo cierra, vuelve a abrirse en la misma posición donde dejó el cursor. Precisamente esto forma parte de la configuración. Es importante que esta información es posible acceder a ella cuando usted completa la información del usuario en la propia plataforma, es decir, que pone todos sus datos para precisamente poder identificar quién fue el que hizo el documento y demás. Picture, por supuesto, es una carpeta que contiene las imágenes del documento, es decir, ahí están todos los archivos que están contenidos como imágenes dentro, que usted insertó dentro del archivo. La mayoría de las imágenes se guardan en formato original, es decir, está el GIF, el JPG, el PNG, y en el caso de los mapas de bits se convierte a PNG por una cuestión de tamaño. Es posible también comprimir esas imágenes dentro del propio documento como tal. Mi ventaja se trata de un archivo o un fichero con una única línea de comando. Es una implicación de este último, que es en realidad la extensión del nombre del fichero es indiferente del formato real, toda vez que prevalece en la definición del fichero. Es decir, ¿qué significa esto? Que por ejemplo usted tiene un documento y no tiene extensión, y automáticamente cuando ejecuta, en el caso sobre todo de las plataformas basadas en Linux, en GNU Linux, no importa que no tenga realmente extensión, puesto que adentro del archivo el sistema interpreta inmediatamente con qué fue hecho, si es un documento de texto, una hoja de cálculo y demás. En el caso de Windows no, puesto que el propio sistema identifica la aplicación cuando lo vas a abrir a partir de la propia extensión, pero independientemente de eso es posible acceder al archivo como quiera desde esa aplicación. Bueno,
El Open Document fue diseñado para ser reutilizado, es decir, reutilizarse los estándares XML abiertos que están disponibles, por supuesto. Creó etiquetas nuevas solo cuando no existía un estándar que ofrecía la funcionalidad necesaria. Así el Open Document, utiliza el núcleo de Dublin XML para los metadatos, MarcML para las fórmulas matemáticas, el SVG para los gráficos vectoriales y SMIL para los multimedia. Fíjense que hablo precisamente, y le pongo una imagen de acá de LibreOffice Impress, que es precisamente la aplicación que maneja los dibujos en LibreOffice, que precisamente toda esa información que usted diseña con LibreOffice Draw está en formato vectorizado, puesto que está basado, por supuesto, en el estándar SVG, que es uno de los estándares abiertos internacionales para las imágenes vectorizadas. Inkscape, que es precisamente la alternativa que normalmente se usa para el diseño gráfico vectorizado en los entornos Linux, y por supuesto que tiene su versión también en Windows y en Mac, es una aplicación excelente para el manejo de todo este tipo de imágenes vectorizadas. El formato como tal está implementado por determinados software, es decir, incluso privativos, es decir, le dan soporte. Lo hacen suite ofimática de tipo tradicionales o basado en la web, y aplicaciones individuales, procesadores de texto, programas de manejo de hojas de cálculo, presentaciones y datos. Algunas de las aplicaciones que utilizan ese formato, es decir, que le dan soporte, está AviWord, Corel WordPress, Google Doc, IBM Lotus Symfony, Nomos Case Manager 1.1, KOffice, LibreOffice, por supuesto, que es su formato nativo. Y en la plataforma ofimática, Microsoft Office, desde la versión 2007 con Servipago hasta la actualidad, todas le dan, le da soporte a este formato. Eso significa que usted puede abrir un formato ODF en la plataforma ofimática precisamente de Microsoft. NeoOffice y así sucesivamente, ahí está en la presentación las distintas aplicaciones que le dan soporte a esta aplicación. Es decir, todo esto forma parte de la facilidad del hecho de ser un estándar abierto, lo que permite que una aplicación pueda implementar la apertura, edición y manejo del formato ofimático ODF, puesto que, como repito, es un estándar abierto, está disponible públicamente sin ningún tipo de restricción, y eso permite que precisamente el que desarrolle una aplicación pueda utilizar ese formato. Como línea, ese formato desde el año 2006 comienza ya a implementarse por diferentes gobiernos, y precisamente en junio del 2006 el gobierno federal de Bélgica lo implementa como estándar ofimático para su gestión gubernamental. En el 2007 se suma Holanda a ese tipo de implementaciones, y precisamente Massachusetts es el primer estado de Norteamérica en aprobar formalmente el uso de este estándar. A partir de ahí, por supuesto, en la medida que se ha ido desarrollando y ha ido perfeccionándose la necesidad de la interoperabilidad en estos tipos de archivos, varias empresas, varios organismos, varios gobiernos han implementado y han establecido como políticas el uso del estándar abierto. Hablo, por ejemplo, del ejército en Italia, tiene implementada la función de uso de estándares abiertos, puesto que es un estándar abierto, repito, es un estándar muy fácil de implementar, y por tanto es muy transparente en el intercambio de información. Asimismo ocurrió en el estándar, el ejército, discúlpenme, el Ministerio del Interior de Francia también implementó el formato, y todo eso permitió que sea posible el intercambio de información. Así sucesivamente, hay varias experiencias internacionales ya que implementan. El gobierno de Londres también, desde el punto de vista de la gestión gubernamental, implementó el estándar ODF para la gestión de documentos a nivel de las oficinas y de los documentos públicos. Como resumen, pudiéramos estar hablando acá de que el formato abierto garantiza, en primero, el acceso a largo plazo, es decir, los datos almacenados sin la incertidumbre actual o futura respecto a los derechos legales de uso de las tecnologías de acceso, a la disponibilidad de esta tecnología o a la especificación técnica del formato de almacenamiento de los datos. Una meta secundaria común de los formatos abiertos es fomentar la competencia. En vez de permitir el control de un solo proveedor o de un solo fabricante, esto permite que precisamente pudiésemos desarrollar aplicaciones con el uso de es decir, implementando el soporte como tal a
a este soporte de aplicación. Bueno, acá les dejo mis contactos. Para cualquier duda o pregunta pueden escribirme a estos correos que le pongo: carlos.parra@uic.cu, carlosp@libreoffice.org, y también les invito a visitar el blog de la comunidad cubana de LibreOffice, hospedado en el dominio cubaba.cu, libreoffice.cubaba.cu, que es precisamente el espacio desde donde he compartido desde hace aproximadamente 6 años información relacionada con la ofimática libre y en particular, por supuesto, con LibreOffice. Es decir, es un espacio que compartimos tutoriales, manuales, noticias, es decir, todo relacionado con lo que sale a nivel internacional y de Document Foundation y de la propia comunidad internacional, las aplicaciones como tal. Es decir, esta es la presentación que les venía acá, y bueno, les pido ahora que si tienen alguna duda o alguna pregunta relacionada con esto. Me están diciendo que no se ve. Un problema. Bueno, de todas maneras me van a disculpar, no estaba al tanto de lo que estaba viendo, no tenía la vista acá de la presentación. De todas maneras, esto se va a compartir en el canal de Picta, y bueno, pueden acceder a ella a través del canal de Audiovisuales Cubanos.